Buenas noches, maestra. Mi nombre es Evelyn Ibarra. Esta es la materia formulación de proyectos en la unidad 1, diseño del anteproyecto, actividad 1, investigando el estudio de mercado y estudio técnico. Bueno, aquí usted nos pide definir qué es el estudio de mercado y el estudio técnico. No pude conseguir que mi webcam funcionara, pero le voy a ir mostrando lo que es mi presentación. Como puede ver, aquí tengo la información que usted ya tenía en la presentación, en el archivo. Y bueno, pues el estudio de mercado es un tipo de comunicación que nos permite recabar la información necesaria de parte de posibles consumidores y saber con un poco más de precisión en dónde podemos ofrecer nuestro producto o servicio. Esto también nos permite determinar si nuestro producto tiene algún otro proveedor y si éste satisface las necesidades de los clientes. Rosales 2005 lo define como el análisis de las distintas opciones o propuestas que se tienen para producir bienes o servicios y a la vez determinar su viabilidad. El estudio de mercado nos ayuda a identificar la oferta y demanda de un producto o servicio, así como el precio que podemos ofrecer y cómo se va a comercializar. Dentro de la investigación podemos encontrar dos formas de hacerlo, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa nos va a generar información importante que no se puede medir y no puede transformarse en estadísticas, y la cuantitativa nos va a dar exactamente lo contrario, información y datos que se pueden contar, contabilizar y que se pueden generar, o con los que se pueden generar una estadística. El procedimiento para realizar un estudio de mercado, bueno, son etapas para crear el estudio de mercado que según Fernández las menciona, y son las siguientes, que es el planteamiento inicial, el planteamiento de objetivos, la planeación del estudio de mercado, análisis de datos. Todo esto va a englobar lo que es la información que se necesita recabar para poder tener datos importantes y generar una propuesta y a la vez tomar una decisión. En la ejecución, pues una vez que se tiene toda la información mencionada anteriormente, debemos pasar a ejecutar el plan. Este paso del estudio de mercado es la realización de toda la investigación realizada. Para esta etapa se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, que son aplicación de estrategias para obtener datos y la aplicación de análisis de resultados. En cuanto a la obtención de los datos necesarios para el análisis de mercado, pues tenemos dos formas de encontrarlos o de obtenerlos, que sería el estudio cualitativo y el estudio cuantitativo, como habíamos mencionado anteriormente lo que es cada uno de ellos. Según el tipo de información que se quiera encontrar, es la forma o el tipo de estudio que vamos a realizar para obtener esos datos. En cuanto al estudio técnico, pues este tipo de estudio nos permite reunir toda la información relacionada con los procesos para producir un producto o servicio. Este incluye la maquinaria que necesitaremos para la generación de estos productos, así como los insumos, materia prima, mano de obra, en donde se llevarán a cabo las operaciones. ¿En qué terreno se instalará la fábrica, todo el equipo de oficina, de transporte, instalaciones necesarias para las demás áreas contempladas dentro de la empresa, entre otras? Con este tipo de estudios se definen temas como quién será el responsable de cada área, cuál será el organigrama de dónde a dónde abarcar el proyecto y cuántos recursos se necesitan para cada actividad y por cuánto tiempo. Estos recursos también son los recursos humanos, no solamente los económicos. Es una parte importante que se tiene que contemplar. Todo esto está directamente ligado a los recursos, como comentaba, económicos que tendrá el proyecto, y por eso es importante enlistarlos desde el inicio como todo lo necesario para la realización del proyecto. El estudio también debe contemplar un análisis técnico que nos ayude a desarrollar el proceso de producción o de cómo va a funcionar la operación en torno a esa producción. Aquí tenemos un organigrama, un esquema, de cómo funciona, que según Vaca Urbina 2010 consiste en responder las preguntas de dónde, cuándo, cuánto
cómo y con qué producir lo deseado. Esto nos va a dar toda la información que necesitamos y será de manera más fácil. Bueno, ¿cómo realizamos un estudio técnico? Pues para realizar este estudio es necesario tener en cuenta varios factores, que son responder las preguntas anteriores. Es necesario saber el volumen máximo que se quiera producir para, con estas especificaciones, diseñar el proceso y la maquinaria necesaria para llevarlo a cabo. También se debe determinar la demanda para poder cumplir con los objetivos, determinar los insumos necesarios, quién será el responsable de generar la orden de compra y cada cuándo. Básicamente es tener todo lo necesario para que la producción pueda ir de manera fácil, sencilla o al menos no con tantos contratiempos. También se debe designar la maquinaria y las soluciones tecnológicas que se necesitan en la empresa y de dónde se obtendrán los fondos para financiar el proyecto. Finalmente se deben estructurar los procesos para comprender la viabilidad del proyecto. Ahora se debe determinar el método a utilizar para fijar la capacidad productiva de nuestro proyecto. Dentro de los métodos que se encuentran disponibles pues son el método Lange y la capacidad utilizada. Una vez que tengamos esto seleccionado, debemos revisar en dónde se localizará la fábrica. Para esto es necesario analizar situaciones que pueden parecer básicas o sin importancia, pero que pueden determinar qué tan rentable va a ser el negocio. Bueno, pues aquí tenemos que para determinar la localización correcta es importante echar mano de cualquiera de los siguientes métodos: método cualitativo y método cuantitativo de Vogel. Cualquiera de estos métodos nos permitirá tomar la mejor decisión de localización para nuestra empresa o para un proyecto específico. Bueno, voy a pasar a la pregunta que usted nos hace de cuál es la diferencia de un estudio de mercado dirigido a ofrecer un producto o un servicio y el de proponer una mejora en un proceso dentro de la empresa. Pues bueno, el análisis que se hace en un estudio de mercado cuando se va o se quiere comercializar un producto, pues es muy diferente a lo de proponer una mejora de un proceso. ¿Por qué? Porque para hacer el análisis de mercado se necesita realizar una investigación extensa acerca de qué producto vamos a vender, qué precios podemos ponerle a ese producto, cuántos recursos humanos vamos a necesitar para la producción, cuánta es la producción, por cuánto tiempo, se determinan cantidades, se determinan compradores, nuestros vendedores, quién nos va a vender a nosotros los insumos, cada cuándo tenemos que hacer el pedido de estos insumos. Son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta y en cuanto a una propuesta de mejora de un proceso ya establecido, pues es diferente porque ya tenemos un proceso establecido que puede ser igual a la producción de ese producto que ya estamos comercializando. Entonces se tiene que analizar cuál es el proceso, cuáles son los problemas que se están viendo, qué es lo que se quiere solucionar, cuál es el objetivo y lo que se espera de esa propuesta de mejora. Entonces son dos cosas distintas, pero que a la vez pueden ir ligadas dependiendo de en dónde se encuentra en la línea del tiempo cada una de ellas. Gracias.